Nadie en la sala de audiencias lo tomó en serio cuando entró con un perro atado con una correa, y mucho menos el juez, que sonrió abiertamente. Pero después de una sola pregunta al perro, el rostro del juez perdió todo el color, revelando una verdad oculta que lo cambió todo. La tensión se extendió por la sala de audiencias abarrotada, un silencio roto por el arrastrar de papeles y murmullos silenciosos. Todos miraron al hombre del pasillo central, delgado y sin pretensiones, que sorprendentemente sostenía una correa atada a un chucho marrón de tamaño mediano. Los susurros se dispararon entre los espectadores. ¿Por qué llevar un perro a una audiencia legal? ¿Era una especie de truco? Presidía el tribunal la jueza Hollister, famosa por su agudo ingenio y su enfoque sensato. Golpeó sus notas con un bolígrafo, mirando al hombre con franca diversión. «Señor, este es un tribunal de justicia», dijo, con una leve sonrisa en los labios. «A menos que su perro sea un animal de servicio certificado, tendrá que sacarlo». El hombre levantó una mano con calma. «Su señoría», comenzó con la voz temblando ligeramente. «Yo necesito al perro aquí para una demostración». Las risas nerviosas se propagaron entre el público. Incluso el alguacil parecía inseguro, mirando a la jueza Hollister en busca de instrucciones. La jueza Hollister se reclinó en su asiento, arqueando las cejas. ¿Una demostración? Hizo un gesto de hojear el expediente del caso, escudriñando las líneas. «No veo nada sobre un perro que testifique. ¿Qué es exactamente lo que está tratando de probar?» Una tranquila oleada de risas se extendió por las filas detrás de él. El hombre tragó saliva, pero su agarre de la correa no flaqueó. «Su señoría», dijo con cuidado, «este perro es fundamental para la prueba en cuestión. Si pudiera pedirle un momento para mostrárselo». Los resoplidos desde la mesa de la acusación subrayaron el escepticismo de la jueza. «Bueno», suspiró, «dado que se trata de un asunto civil menor, le concederé 60 segundos. Pero si esto es una broma, lo acusaré de desacato por hacer perder el tiempo al tribunal». Un temblor de ansiedad cruzó el rostro del hombre. «Gracias», dijo, exhalando un aliento tembloroso. Luego se arrodilló junto al perro, murmurándole algo mientras toda la sala observaba, medio expectante, medio divertida. El juez Hollister miró el reloj, claramente impaciente. Pero lo que sucedió a continuación dejó sin aliento a todos los presentes y borró la sonrisa de suficiencia del rostro del juez. En cuestión de segundos, el hombre y su perro revelaron algo que nadie imaginaba que se ocultaba tras la pulida fachada del juez, sumiendo a toda la audiencia en un silencio atónito. El hombre que se encontraba en el centro de la sala de audiencias respiró hondo y se preparó. Era consciente de que casi todos los presentes, desde el jurado hasta el alguacil de rostro adusto, esperaban un espectáculo, algo ridículo. Incluso el perro, un chucho desaliñado de pelaje polvoriento, parecía fuera de lugar entre los zapatos y trajes relucientes. Todas las miradas estaban puestas en ellos, especialmente la del juez Hollister, que los observaba desde el estrado con una expresión de burla contenida. El hombre se levantó lentamente, todavía sujetando la correa del perro. «Su señoría», comenzó, con voz inestable pero seria, «sé que esto debe parecer extraño, pero por favor, pregúntele al perro cualquier cosa sobre su vida». Una pregunta cuya respuesta solo usted conoce. Una oleada de risas confusas flotó entre los asientos. Algunos espectadores pusieron los ojos en blanco. La jueza frunció el ceño, golpeando irritada su bolígrafo contra sus notas. «Esto es un tribunal, no un circo», advirtió. «Tiene menos de un minuto para mostrarme algo de valor». Un silencio nervioso se apoderó de los espectadores. El hombre tragó saliva. «Mi perro, Marley, puede sentir verdades que los humanos a menudo ignoramos. Por favor, una pregunta. Algo que, si reacciona de la manera correcta, demostrará mi punto». El abogado de la acusación se puso de pie y planteó una objeción antes de que el juez siquiera la pidiera. «Su señoría, esto es totalmente irrelevante. No tenemos motivos para permitir». La jueza Hollister levantó una mano para silenciar al abogado, cuya curiosidad se había despertado inesperadamente. «Por una vez, lo permitiré», dijo con voz entrecortada.
Continúe, terminemos con esta farsa. El hombre asintió con la cabeza y luego se volvió hacia el perro, arrodillándose de nuevo. Murmuró suavemente al oído del animal. El perro se animó, moviendo la cola en rápidos y cortos movimientos. Luego, el hombre miró a la jueza Hollister. Señora, con todo respeto, piense en algo de su pasado, algo que nunca le haya contado a nadie en esta sala, algo que le cause pesar. Un silencio sorprendido se apoderó de la sala. Las mejillas de la jueza se crisparon, como si estuviera a punto de ordenar la desestimación, pero una tensión inexplicable se reflejó en su rostro. Quizás un recuerdo se agitó sin que ella lo pidiera. Miró a los espectadores. ¿Esperaban que accediera a esto? Carraspeando, volvió la mirada hacia el hombre. «Esto es absurdo», murmuró. «Pero está bien». Cerró los ojos durante medio segundo, dejando que un único recuerdo pasara por su mente. «Está bien», espetó abriendo los ojos. «He pensado en algo». El hombre asintió a Marley. «¿Marley?», dijo suavemente. «Dime, ¿recuerda la juez una vez que ella ocultó pruebas de su propia mala conducta?» La pregunta quedó flotando en el aire, insana en su audacia. Varias personas murmuraron, intercambiando miradas desconcertadas. El agarre de un alguacil sobre su bastón se apretó. Por un momento, Marley no hizo nada. Simplemente ladeó la cabeza, como si estuviera reflexionando. Entonces, sin previo aviso, el perro dejó escapar un largo y bajo gemido que hizo vibrar la silenciosa habitación. Con las orejas aplastadas, Marley se dejó caer al suelo, con el rabo metido, y dejó escapar un único ladrido lastimero, un sonido más desolado que agresivo. La jueza Hollister se quedó paralizada. El color se le fue del rostro. Tartamudeó. «¿Qué? ¿Truco de salón es este?» Su voz temblaba lo suficiente como para que la primera fila se diera cuenta. Una corriente de tensión recorrió al público. El hombre, que parecía genuinamente sorprendido por la reacción de Marley, tragó saliva con dificultad y mantuvo la mirada fija en la jueza. «Su señoría», dijo en voz baja, «Marley reacciona así cuando detecta culpa oculta. Ya lo ha hecho antes con mis clientes, mostrándome que mienten sobre ciertos detalles». El hombre miró a los espectadores y luego volvió a mirar a la jueza. «Sospechaba que podría haber una razón por la que se rió de mí tan rápido, señora. Algo a lo que no quería enfrentarse». La respiración de la jueza se hizo audible, superficial. El bolígrafo se le resbaló de los dedos y cayó con estrépito sobre el banco. «Eso es ridículo», espetó, aunque el sudor le perlaba en la sien. «Los perros no leen la mente». El hombre bajó la cabeza en señal de respeto. «No lee la mente. Detecta patrones de estrés, microexpresiones, secretos. Solo le pregunté si recordaba algo sobre pruebas ocultas y... Bueno», Marley se quejó. Dejó la declaración en el aire, con las implicaciones arremolinándose a su alrededor. Un silencio atónito cautivó la sala. La multitud se movió, inclinándose colectivamente hacia adelante. Las manos de la jueza Hollister se curvaron contra los bordes de su escritorio, los nudillos blancos. El alguacil le lanzó una mirada preocupada. Parecía a punto de explotar de ira o de derrumbarse en una revelación personal. Los segundos se alargaron, cada respiración llena de expectación. Entonces la jueza se puso de pie bruscamente. Su silla rozó ruidosamente el suelo. «Receso», declaró con voz quebrada. «Haré un receso de 15 minutos. Desaloje la sala, alguacil». Casi huyó con la túnica ondeando mientras salía apresuradamente, dejando tras de sí confusión y una creciente oleada de especulaciones. Cuando las puertas se cerraron de golpe tras ella, estalló un alboroto de susurros. El hombre con el perro no se movió, con los brazos caídos a los lados. Marley se sentó a sus pies con las orejas caídas, como si sintiera la ola de conmoción emocional que acababa de golpear a toda la corte. Por segunda vez en unos momentos, se hizo el silencio, y esta vez estaba cargado de la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta. ¿Qué oscuro secreto podría hacer que una jueza palideciera ante una pregunta y el lamento de un solo perro? En las salas vacías detrás de la sala del tribunal,
la jueza Hollister se desplomó en una silla de respaldo rígido, con las manos temblando incontrolablemente. Su respiración se hizo entrecortada, jadeos frenéticos. Su rostro, normalmente sereno, estaba pálido, su confianza se desmoronaba. Nunca se había sentido tan expuesta, tan vulnerable en toda su carrera. Afuera, en la sala del tribunal, los murmullos aumentaban hasta alcanzar un crescendo de especulaciones. Los espectadores se reunían en grupos, susurrando con fiereza y mirando hacia la puerta, por donde había desaparecido el juez Hollister. El hombre se quedó de pie en silencio, frotando suavemente las orejas de Marley, como para tranquilizar al perro y decirle que lo había hecho bien. Una joven secretaria trajo apresuradamente una taza de agua al hombre y a Marley, con las manos ligeramente temblorosas. ¿Qué acaba de descubrir su perro?, susurró mirando nerviosamente hacia la puerta de la sala. El hombre negó con la cabeza lentamente, con la incertidumbre grabada en cada uno de sus rasgos. «Aún no estoy seguro», admitió en voz baja. Pero Marley nunca se ha equivocado antes. Dentro de la sala del juez, la jueza Hollister respiró con estremecimiento y se llevó la palma de la mano a la frente. Recuerdos largamente enterrados surgieron, feroces y despiadados. Esa única pregunta, ¿había ocultado alguna vez pruebas de irregularidades? Había llegado al corazón de su secreto más profundo y oscuro, un recuerdo que había guardado bajo llave, convencida de que nadie lo descubriría jamás. Había sucedido 10 años antes, en un juicio cuando aún estaba ascendiendo en el escalafón, una decisión aparentemente menor, fácilmente justificable en ese momento. Una prueba crucial, escondida por accidente al principio y luego ignorada deliberadamente. Un breve momento de debilidad, un compromiso en una carrera definida por una honestidad rígida. Sin embargo, ese compromiso la persiguió todas las noches inquietas posteriores. Con mano temblorosa, la jueza Hollister metió la mano en el cajón de su escritorio y sacó una pequeña fotografía amarillenta, una que había mirado en secreto innumerables veces a lo largo de los años. Un adolescente sonriendo torpemente frente a un juzgado, con sus ojos brillantes llenos de esperanza juvenil, un rostro que nunca debería haber desaparecido de su memoria, porque este chico había pagado caro su secreto. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «¿Señoría?», preguntó una voz tímida en voz baja. Era su asistente, June. «¿Está usted bien?». Hollister volvió a meter la fotografía apresuradamente en el cajón, cerrándolo con firmeza. Contuvo la respiración antes de responder, con la voz temblando solo un poco. «Estoy bien, June. Solo, dame un momento». Pero June insistió con la voz temblando de ansiedad. «Señora, la gente de fuera exigen una explicación. No se van a ir. Dicen que este perro ha sacado a la luz algo. ¿Quiere que llame a alguien?». «No», respondió la jueza Hollister bruscamente, alzando la voz más de lo que pretendía. Exhaló lentamente, forzando la calma en su tono. «No. Diles que el juicio se reanudará en breve. Me dirigiré a ellos personalmente». Oyó los pasos de June alejarse rápidamente por el pasillo, dejándola sola una vez más. Sentada rígida en su silla, la jueza Hollister sabía que se enfrentaba a la decisión más crucial de su vida: negar y ocultar una vez más, o afrontar la verdad que había ocultado con tanto cuidado. Sus ojos ardían de lágrimas que no se había permitido derramar en una década, una desgarradora oleada de culpa, vergüenza y, inesperadamente, alivio. Quizás esta era su oportunidad de enmendar finalmente el grave error que había cometido. Se puso de pie lentamente, alisando las arrugas de su túnica, con el corazón aún latiendo con fuerza. Ya no había forma de huir de esto. El perro había descubierto lo que ninguna persona había hecho. Una herida oculta que había estado pudriéndose silenciosamente dentro de ella, corrompiendo su propia visión de la justicia. De vuelta en la sala del tribunal, la gente se movió cuando se volvieron a abrir las puertas. Sus miradas se dirigieron hacia la jueza Hollister cuando volvió a entrar. Su rostro estaba sereno, pero aún pálido, sus ojos cansados pero resueltos. Se acercó a su banco deliberadamente, y el silencio cayó como una pesada capa sobre la sala.
Incluso Marley se sentó en silencio, con los ojos fijos en la jueza, las orejas alerta. Aclarando su garganta, habló con una voz tranquila y grave que se escuchó claramente hasta los rincones más lejanos de la sala. Le debo una explicación a este tribunal. Miró brevemente al hombre y a Marley, con un gesto de reconocimiento en su expresión. Hace años, oculté pruebas que habrían exonerado a un acusado, un joven acusado injustamente. Fue un error fruto de la ambición, la arrogancia y el miedo. Un error del que me arrepiento profundamente. El público jadeó. El fiscal la miró con la boca abierta. Incluso Marley levantó la cabeza con atención. La jueza Hollister continuó con voz apenas firme. Nunca pensé que saldría a la luz, pero hoy, un simple perro me recordó lo que significa realmente la verdad. Se encontró con los ojos tranquilos y sabios de Marley, y entre ellos se produjo un intercambio de gratitud silenciosa. Me someteré a la revisión judicial de inmediato. La justicia exige responsabilidad de todos nosotros. Tragó saliva con fuerza, agarrándose al banco para mantenerse firme, mirando a la atónita sala del tribunal con una claridad recién descubierta. Y hoy, la justicia comienza conmigo. Un silencio atónito se extendió por la sala, roto solo por el quejido silencioso de Marley, casi como si entendiera la magnitud del momento. La jueza Hollister bajó la cabeza brevemente, reuniendo fuerzas para lo que fuera que le esperara a continuación. La verdad había salido a la luz, presentada por el testigo más inverosímil, un humilde perro cuya presencia había provocado inicialmente risas, pero que finalmente había obligado a toda una sala de tribunal a enfrentarse a sus verdades más profundas y ocultas. En la atónita sala del tribunal, el silencio resonó como un trueno. La impactante confesión de la jueza Hollister aún resonaba en los oídos de todos. Poco a poco, comenzaron a oírse murmullos, que se convirtieron en una ola de confusión y asombro. Las caras se volvieron hacia el hombre y su perro, Marley, que estaba sentado en silencio, ajeno a la confusión que habían desatado. La jueza se enderezó, pálida pero decidida, e hizo un gesto a su alguacil. «Por favor, notifiquen al comité de ética inmediatamente. Hagan los arreglos para mi reemplazo. Renunciaré hasta que este asunto sea investigado a fondo». Su voz se quebró ligeramente, pero la determinación era clara. La jueza Hollister se volvió entonces hacia el hombre con Marley con una mirada solemne y humilde. «Le debo una disculpa», dijo con suavidad. «Cuando usted entró en este tribunal, me reí. Me burlé de su sinceridad, pero hoy su perro nos ha dado a todos una lección de humildad y justicia». El hombre se movió incómodo, mirando a Marley antes de encontrarse con sus ojos. «Gracias, señoría», respondió suavemente, «pero es Marley quien merece su gratitud. Él percibe cuando la gente esconde secretos, solo quiere honestidad». Marley movió levemente la cola, percibiendo un cambio en la atmósfera. La jueza se bajó del estrado, sus movimientos lentos, dignos pero cansados. Cuando salió por una puerta lateral, las conversaciones estallaron en la galería. Los susurros frenéticos se convirtieron en exclamaciones incrédulas. Los periodistas garabateaban notas con furia, ansiosos por capturar cada detalle. En cuestión de horas, la noticia se había extendido por toda la ciudad. Las redes sociales zumbaban con el titular: «Juez desenmascarado por perro que dice la verdad en el tribunal». Los videoclips se hicieron virales y las especulaciones se dispararon. ¿Quién era este hombre misterioso y cómo había entrenado a un perro para que sintiera culpa? De vuelta en su modesto apartamento esa noche, el hombre, que se llamaba Thomas, se sentó tranquilamente con Marley a sus pies, viendo cómo su pequeña televisión parpadeaba con la cobertura del drama en la sala del tribunal. Marley, felizmente ajeno a su nueva fama, se acurrucó cómodamente cerca de la silla de Thomas, disfrutando de una golosina. Thomas acarició con cariño el pelaje desaliñado del perro. «Lo has vuelto a hacer, amigo», murmuró suavemente. Marley levantó la cabeza brevemente, moviéndola ligeramente, y luego volvió contento a su golosina. Thomas exhaló lentamente, contemplando lo rápido que había cambiado la vida. Nunca había querido ser el centro de atención,
ni avergonzar al juez. Simplemente había deseado demostrar que el talento único de Marley era real, genuino e importante. Su teléfono sonaba insistentemente con mensajes, algunos elogiando su valentía, otros cuestionando las habilidades de Marley. Pero el mensaje que más destacaba era de un número desconocido. Thomas vaciló brevemente y luego lo abrió. «Señor Thomas Harris, soy la abogada Julia Mayfield. Represento a Jacob Brennan, el joven condenado injustamente debido a las acciones del juez Hollister. Nos gustaría reunirnos con usted inmediatamente. Marley podría tener la clave para limpiar finalmente el nombre de Jacob». El pulso de Thomas se aceleró al releer el mensaje. Marley le dio un suave codazo en la pierna, percibiendo su tensión. Thomas bajó la mirada y sonrió levemente. «Parece que nuestro trabajo aún no ha terminado, Marley», susurró. A la mañana siguiente, Thomas y Marley llegaron temprano al pequeño y bullicioso bufete de abogados de la abogada Mayfield. Julia, una mujer inteligente y serena de mirada aguda, los recibió calurosamente. «Señor Harris, Marley», dijo con seriedad, «gracias por venir tan rápido». Los condujo a una sala de conferencias privada, indicándoles que tomaran asiento. Jacob Brennan ha pasado la última década encarcelado, acusado falsamente debido a la ocultación de pruebas. Su perro podría proporcionar la credibilidad que necesitamos para conseguir una nueva audiencia. Thomas dudó. «¿Qué quieres que haga Marley exactamente?». Julia se sentó frente a él, con los dedos fuertemente entrelazados. «Marley ha demostrado una sensibilidad extraordinaria hacia la verdad. Si puede identificar con fiabilidad las falsedades o la información oculta, podríamos presentar su testimonio como prueba de apoyo en una audiencia. Su credibilidad podría presionar al tribunal para que revise la condena de Jacob». Thomas miró a Marley con incertidumbre. «Nunca ha hecho nada tan formal. Normalmente es más informal, como lo que viste en la sala del tribunal». Julia asintió con paciencia. «Entiendo, pero está claro que Marley tiene un don extraordinario. Imagina las vidas que podrían cambiar si tenemos éxito, empezando por la de Jacob». Thomas respiró hondo, pensativo. Marley levantó la vista expectante, como si esperara la respuesta de Thomas. Finalmente, habló en voz baja, con decisión. «Está bien, ayudaremos». El rostro de Julia se iluminó con una sonrisa de alivio. «Gracias», susurró. «Concertaré una reunión con Jacob en la prisión. Veamos cómo responde Marley a él». En cuestión de días, se hicieron los arreglos y Thomas se encontró sentado nerviosamente frente a Jacob Brennan, ahora en sus últimos años 20, endurecido por la vida en prisión, pero aún con una chispa de inocencia juvenil en sus ojos. La mirada de Jacob se suavizó cuando vio a Marley. Thomas se acercó lentamente. «Jacob, soy Thomas. Él es Marley. Él siente verdades. ¿Te importa si se acerca?» Jacob se encogió de hombros, cauteloso pero esperanzado. «Claro». Marley se acercó suavemente, olfateando con curiosidad. Se detuvo, luego movió la cola con entusiasmo, colocando suavemente una pata en la rodilla de Jacob, un gesto que Thomas conocía bien. Marley solo actuaba de esta manera con aquellos que él sentía que eran almas genuinas y honestas. Los ojos de Jacob brillaron con una repentina emoción. «Él confía en mí». Thomas asintió con firmeza, conmovido por la reacción de Marley. «Marley cree en ti», dijo en voz baja. «Y ahora, yo también». De vuelta en la oficina de Julia, Thomas le transmitió la reacción de Marley. Julia asintió con la cabeza, con ojos intensos. «Solicitaremos inmediatamente un nuevo juicio. La credibilidad de Marley podría influir en el tribunal, especialmente después de la admisión del juez Hollister». Thomas sintió que se encendía un nuevo sentido de propósito. Marley siempre había sido especial, pero ahora veía claramente lo que significaba el don de Marley: justicia, verdad, redención. Este viaje, iniciado por la risa burlona de una jueza y terminado con su impactante confesión, apenas había comenzado. Marley, el perro descartado como un acto de circo, era ahora su mayor esperanza.
un héroe inesperado cuya honestidad podría liberar a un hombre inocente y reescribir el significado mismo de la justicia en su ciudad. Los días previos al nuevo juicio se convirtieron en un torbellino de preparación, tensión y esperanza. Julia Mayfield trabajó sin descanso, reuniendo testimonios y pruebas, pero estaba claro que el papel de Marley sería fundamental para convencer a un tribunal escéptico de que reabriera el caso de Jacob Brennan. Thomas se vio empujado a un centro de atención que nunca buscó, con periodistas constantemente en contacto, ansiosos por saber más sobre el perro que dice la verdad. En una fría mañana de miércoles, Thomas esperaba nervioso fuera del juzgado, con Marley apretada contra su pierna. Ya se habían reunido equipos de cámaras y curiosos, y sus murmullos se mezclaban en un fondo caótico. Julia apareció a su lado, serena pero claramente tensa. «Esto no será fácil», advirtió en voz baja. «La fiscalía intentará desacreditar a Marley. Pero recuerda, mantén la calma, responde con sinceridad y deja que las acciones de Marley hablen por sí solas». Thomas asintió con rigidez. Marley movió la cola suavemente, como si sintiera el peso del momento. Juntos, subieron los escalones hacia el juzgado. El mismo edificio, se dio cuenta Thomas, donde Marley había dejado por primera vez atónita y en silencio a toda la sala al revelar el secreto del juez Hollister. Dentro, la sala de audiencias bullía de expectación. Jacob Brennan estaba sentado junto a Julia en la mesa de la defensa, con un traje prestado ligeramente demasiado grande para su delgado cuerpo. Sus ojos, oscurecidos por los años entre rejas, se iluminaron brevemente al ver entrar a Marley. Thomas le hizo un gesto de asentimiento tranquilizador, esperando desesperadamente que Marley pudiera proporcionar el apoyo crítico necesario. «¡Todos en pie!», gritó el alguacil cuando el nuevo juez, el juez Marcus Bailey, un veterano muy respetado, entró y tomó asiento. Miró a Marley con escepticismo, claramente receloso tras el ampliamente publicitado incidente de Hollister. Tras los trámites, Julia se puso de pie para dirigirse al tribunal. «Señoría, presentamos a Marley como testigo experto debido a su demostrada capacidad para detectar la deshonestidad y las verdades ocultas. Esta habilidad única quedó claramente demostrada en la sala del tribunal del juez Hollister. Argumentamos que las reacciones de Marley constituyen una prueba fiable». El juez Bailey se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Me está pidiendo que confíe en los instintos de un animal para decidir cuestiones de justicia humana?». Su voz, aunque cortés, denotaba un claro escepticismo. Julia respiró hondo. «Sí, señoría». Las acciones de Marley provocaron la confesión del juez Hollister, descubriendo información crucial oculta que afectó directamente a este caso. Marley no es un animal cualquiera. La acusación se levantó rápidamente. Un joven abogado llamado Dennis Franklin, perspicaz y ambicioso. «Señoría, con el debido respeto, esta afirmación es absurda. ¿De verdad esperamos que creamos que un perro tiene poderes sobrenaturales?». Julia respondió inmediatamente. «No sobrenatural, sino científicamente explicable. Marley puede detectar respuestas de estrés, microexpresiones sutiles, ritmos cardíacos elevados asociados a la deshonestidad. Numerosos estudios validan que los perros pueden sentir las emociones con más agudeza que los humanos». El juez Bailey lo consideró brevemente antes de decidir: «Muy bien, permitiré un interrogatorio limitado para establecer la credibilidad de este perro. Proceda». Thomas prestó juramento primero, con la voz firme a pesar de la ansiedad que le revoloteaba en el estómago. Marley siempre ha sido sensible a las emociones humanas. Descubrí esta habilidad cuando identificó con precisión a personas que ocultaban algo. Mentiras, ansiedades, incluso afecciones médicas. Julia preguntó con calma: «¿Puede describir la reacción de Marley cuando alguien es deshonesto?». «Sí», dijo Thomas con confianza. Baja las orejas, gime y a veces gruñe suavemente. Cuando alguien es honesto, se comporta de manera diferente, tranquilo, relajado, afectuoso. Dennis Franklin se puso de pie de repente, dando vueltas por la habitación mientras se dirigía a Thomas con brusquedad. ¿Puede Marley decirte cosas específicas, como qué es exactamente lo que alguien está ocultando?».
Thomas negó con la cabeza con firmeza. No. Marley percibe el estrés y el engaño, pero no puede leer la mente. Solo sabe cuándo se oculta algo. Denise aprovechó este punto y presionó aún más. Entonces, ¿cómo pueden las reacciones de Marley ser realmente pruebas admisibles? Thomas se mantuvo firme. Porque Marley no se ha equivocado ni una sola vez. Ha identificado con precisión el engaño en cada prueba, en cada demostración, incluida la jueza Hollister, que admitió su propia culpabilidad públicamente. Un murmullo recorrió la galería. Incluso la expresión del juez Bailey cambió ligeramente, intrigado a pesar de sí mismo. Denise se sentó de mala gana, con el ceño fruncido. Julia se puso de pie de nuevo, llamando a Jacob Brennan para testificar a continuación. Marley se animó visiblemente cuando Jacob habló en voz baja, detallando honestamente su condena injusta. Cuando Julia le hizo preguntas directas sobre las pruebas ocultas, la voz de Jacob tembló, pero nunca vaciló. Durante el testimonio de Jacob, Marley se mantuvo en silencio, alerta pero relajada, lo que indicaba que estaba diciendo la verdad. Cuando Denise intentó un contrainterrogatorio agresivo, insinuando que Jacob simplemente estaba aprovechándose de la situación, Marley gruñó en voz baja, con las orejas aplastadas, lo que indicaba un agudo reconocimiento de la hostilidad y la manipulación. El juez Bailey se inclinó ligeramente hacia adelante, intrigado. «Ya basta», interrumpió a Denise, que se reclinó en su asiento, ligeramente avergonzado. El juez se dirigió entonces directamente a Julia. «Lo admito, esto no es convencional, pero las reacciones de Marley se han alineado consistentemente con verdades conocidas y hechos establecidos. He visto lo suficiente como para al menos considerar la reapertura de la condena de Jacob Brennan». Los hombros de Jacob se hundieron aliviados. Thomas exhaló lentamente, intercambiando una mirada de agradecimiento con Julia. Marley meneó suavemente la cola, sintiendo el cambio de tensión. Pero antes de que pudieran celebrarlo por completo, las puertas de la sala se abrieron de golpe y un alguacil se apresuró a entregar una nota doblada al juez Bailey. Al leerla rápidamente, el juez Bailey frunció profundamente el ceño. Levantó la vista, con voz tensa. «Tenemos noticias inesperadas. La propia jueza Hollister ha solicitado permiso para hablar. Tiene información vital para esta audiencia». Un silencio atónito envolvió la sala del tribunal. Marley aguzó los oídos y tensó la postura como si presintiera que se acercaba otra oleada de verdades y revelaciones. Thomas miró nervioso a Julia. Lo que la jueza Hollister tuviera intención de compartir podría sellar su victoria o destrozar todo lo que habían construido. Las puertas se abrieron de nuevo con un chirrido y la jueza Hollister entró en silencio, vestida con sencillez, con la mirada baja pero resuelta. Dio un paso adelante y respiró lentamente. Todos se dieron cuenta de que sus siguientes palabras liberarían por fin a Jacob Brennan o lo condenarían a pasar más años entre rejas. La jueza Hollister se puso de pie ante la sala en silencio, vestida con sencillez, despojada de sus habituales togas y autoridad judiciales. Sin embargo, a pesar de su apariencia humilde, brillaba una dignidad renovada, una dignidad nacida de enfrentarse de frente a su propia culpa. Sus ojos se encontraron brevemente con los de Jacob Brennan, un momento de dolor y remordimiento que pasó silenciosamente entre ellos. Luego se volvió hacia el juez Bailey, preparándose para hablar. «Señoría», comenzó, con voz suave pero clara, que transmitía una sinceridad inconfundible. «Hoy estoy aquí voluntariamente, sin asesoramiento jurídico ni protección. Le debo a este tribunal, a este hombre, una honestidad absoluta». Asintió suavemente hacia Jacob Brennan, que la observaba atentamente, conteniendo la respiración. El juez Bailey inclinó la cabeza lentamente. «Proceda, señora Hollister». Tragó saliva con fuerza, reuniendo fuerzas. «Hace 10 años, durante el juicio de Jacob Brennan, yo todavía era relativamente nueva en el tribunal. Ambiciosa, con ganas de forjarme una reputación de dureza y eficiencia. Pero la ambición me cegó. Durante aquel juicio surgieron pruebas que podrían haber exculpado a Jacob, en concreto,
un testimonio que demostraba que no estaba en la escena del crimen. En un momento de debilidad, por miedo a la reacción pública y a la vergüenza por mis fallos iniciales, decidí ignorar estas nuevas pruebas, ocultándolas en silencio para evitar el escrutinio. En la galería se escucharon suspiros. Jacob bajó la cabeza, las lágrimas se formaron en silencio, los puños se apretaron con angustia e incredulidad. La voz de la jueza Hollister tembló ligeramente. Mi decisión le costó la libertad a un joven inocente. No ha pasado un solo día en el que no me haya sentido atormentada por la culpa y la vergüenza. Levantó la vista hacia Jacob, con el dolor claramente grabado en sus rasgos. Jacob, nunca podré deshacer lo que he hecho, pero hoy estoy aquí para decirte claramente que eres inocente. Nunca fuiste culpable y has pagado muy caro mi error. Los hombros de Jacob temblaron levemente, inundado por la emoción. A su lado, Julia puso una mano reconfortante en su brazo, con los ojos llenos de empatía y determinación. La jueza Bailey habló con calma y cuidado. Señora Hollister, ¿tiene pruebas de esta evidencia oculta? La jueza Hollister metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña memoria USB. Llevo un registro meticuloso de mis casos. En esta memoria encontrará grabaciones y notas que confirman mis malas prácticas, pruebas que oculté, detalles de testigos que ignoré deliberadamente. Todo está aquí. La colocó solemnemente en la mano extendida del alguacil. Úsela para restablecer la justicia. El juez Bailey respiró hondo, asimilando la magnitud de lo que acababa de presenciar. El tribunal hará un breve receso mientras reviso esta nueva evidencia. Todos permanezcan disponibles. Ezra, Hollister, por favor, espere aquí. Cuando el juez Bailey se levantó del estrado, la sala estalló en murmullos. Los periodistas salieron corriendo, informando frenéticamente del asombroso giro de los acontecimientos. Jacob se desplomó ligeramente, abrumado por la esperanza y la incredulidad. Julia se inclinó, susurrando con firmeza. Ya casi estamos, Jacob. Aguanta. Mientras tanto, Thomas y Marley se sentaron en silencio, esperando. Marley apoyó la cabeza en la rodilla de Thomas, sintiendo su tensión. Thomas le dio unas palmaditas suaves, susurrando. Buen trabajo, amigo. Lo has cambiado todo. La jueza Hollister se acercó lentamente, sentándose junto a Thomas, con la mirada baja. Marley levantó la cabeza brevemente, dándole un suave codazo, un simple gesto de perdón y comprensión. La ex jueza suspiró suavemente, con los ojos brillantes. «Tienes un perro extraordinario», dijo en voz baja. «Os debo todo a los dos». Thomas negó suavemente con la cabeza. «Tú hiciste la parte más difícil, enfrentarte a tu pasado. Marley solo te dio una razón». Después de casi una hora, el juez Bailey regresó, con una expresión sombría pero resuelta. «He revisado cuidadosamente las pruebas proporcionadas por la señora Hollister», comenzó, con voz firme. «Corroboran plenamente su admisión. Jacob Brennan fue condenado injustamente. El testimonio retenido establece de manera concluyente su inocencia. Con efecto inmediato, anulo la condena del señor Brennan y ordeno su liberación inmediata». En la sala estallaron vítores. Jacob se derrumbó en sollozos de alivio, abrumado por la emoción. Julia lo abrazó con fuerza, con los ojos brillantes de alegría. Thomas exhaló tembloroso, compartiendo una cálida mirada con Marley, que movía la cola, sintiendo el gozoso alivio a su alrededor. La jueza Bailey continuó, levantando una mano suavemente para acallar la celebración. Además, recomendaré una revisión disciplinaria por la mala conducta previa de la señora Hollister. Sin embargo, hoy, su honestidad voluntaria muestra un valor extraordinario que merece reconocimiento. Jacob, recuperándose un poco, se volvió hacia la jueza Hollister, con el rostro lleno de emociones encontradas. Ella se acercó, con la voz temblorosa. «Jacob, nunca podré devolverte los años que perdiste, pero haré todo lo posible para ayudarte a reconstruirte. Lo siento profundamente». Jacob la miró a los ojos, con dolor evidente pero templado por el alivio y la gratitud. «Te presentaste», susurró. «Eso importa».
Marley observaba atentamente, con las orejas erguidas y la cola moviéndose suavemente, como si comprendiera la profundidad de la curación que se estaba produciendo. Thomas, emocionado, le rascó las orejas a Marley con cariño. La sala del tribunal se vació lentamente, pero el peso de lo ocurrido seguía siendo palpable. Fuera del juzgado, Jacob abrazó a su familia, llorando abiertamente, respirando libertad por primera vez en una década. Thomas y Marley se quedaron en silencio a un lado, contentos de dejar que Jacob disfrutara de ese momento. Pronto, Jacob se volvió, acercándose a ellos lentamente, con una tímida sonrisa iluminando su rostro. Se arrodilló ante Marley y le acarició suavemente el pelaje. «Eres un perro increíble, Marley», susurró Jacob con voz suave, con los ojos llenos de emoción. Marley le dio un beso en la mejilla, reconociendo a un alma gemela. Jacob miró a Thomas con gratitud en los ojos. «No sé cómo podré agradecértelo». Thomas sacudió suavemente la cabeza, sonriendo cálidamente. «No tienes que hacerlo. Veros libres es todo lo que queríamos». Julia se acercó entonces, sonriendo. «Esto pasará a la historia. El caso anulado por Marley, el perro que dice la verdad». Thomas se rió entre dientes suavemente, mirando a Marley con cariño. «Él se merece el mérito, no yo». Marley ladró alegremente, arrancando las risas del grupo reunido. Los cielos parecían más brillantes, el aire más dulce, un nuevo comienzo lleno de esperanza. Pero incluso cuando la alegría irradiaba a su alrededor, Thomas sabía que el trabajo de Marley solo estaba comenzando. Porque la justicia, habían descubierto, a menudo se esconde detrás de secretos y silencio. Marley había demostrado el extraordinario poder de la verdad, cambiando vidas con un simple gesto de honestidad. Pocos se imaginaban que esto sería solo el comienzo del extraordinario viaje de Marley, la búsqueda de la verdad de un perro que desencadenó una ola de esperanza y redención, y cambió para siempre la forma en que se hacía justicia en su comunidad. En las semanas posteriores a la liberación de Jacob Brennan, la historia cautivó a la nación. Los titulares celebraban a Marley, el perro que dice la verdad, y Thomas se vio de repente abrumado por una oleada de atención. Llegaron peticiones de todo el país, familias que buscaban justicia, abogados desesperados por anular condenas injustas, incluso agencias de orden público, intrigadas por las habilidades únicas de Marley. Thomas sabía que su vida tranquila y privada había cambiado para siempre, pero sentía una profunda responsabilidad de usar el don de Marley con prudencia. Jacob, que se estaba adaptando a la vida después de la cárcel, pronto se convirtió en un amigo íntimo. Su humor amable y su tranquila resiliencia asombraron a Thomas, que lo visitaba con frecuencia junto a Marley. Una tarde, mientras estaban sentados juntos en la modesta casa de la familia de Jacob, este preguntó pensativo: ¿has considerado alguna vez utilizar el don de Marley de forma regular? Piensa en cuántas personas inocentes podrían ser liberadas. Thomas miró a Marley, que yacía relajado a sus pies, y asintió lentamente. Sinceramente, Jacob, nunca tuve intención de hacer nada de esto. Marley era solo mi perro, mi compañero. Pero después de ver lo que te pasó a ti, tal vez podríamos marcar una verdadera diferencia. Jacob se inclinó hacia adelante con entusiasmo. Podríamos ayudar a otras personas atrapadas por falsas condenas. Gente como yo, que nunca ha tenido a nadie luchando por ellos. Tú y Marley podríais cambiar sus vidas. Conmovido por la sinceridad de Jacob, Thomas sintió una oleada de determinación. Con la cola de Marley moviéndose en señal de apoyo, la decisión estaba clara. Usarían el talento de Marley para ayudar a más personas como Jacob. Poco después, con la ayuda de Julia Mayfield, Thomas y Jacob fundaron el Proyecto Marley, una organización sin ánimo de lucro dedicada a defender a los acusados injustamente. La noticia de su nueva empresa se difundió rápidamente. Los partidarios, inspirados por la historia de Marley, hicieron generosas donaciones. Los abogados se ofrecieron como voluntarios. Los investigadores ofrecieron su experiencia y diariamente llegaban cartas de prisioneros esperanzados, desesperados por la ayuda de Marley.
El primer caso oficial de Marley para el proyecto involucraba a una mujer llamada Olivia Carter, que cumplía cadena perpetua por un crimen que ella insistía en no haber cometido. Olivia había pasado 15 años entre rejas, alegando constantemente su inocencia a pesar de las abrumadoras pruebas en su contra. Thomas, Julia y Marley viajaron para reunirse con ella en la cárcel, con la esperanza de que la sensibilidad de Marley pudiera revelar verdades ocultas. Dentro de la austera sala de visitas de la prisión, apareció Olivia, cansada pero serena, con el rostro surcado por líneas de desesperación de larga data. Cuando se acercó, Marley se sentó tranquilamente, moviendo suavemente la cola, una clara señal de paz y confianza. Olivia vaciló brevemente, recelosa tras años de decepciones, antes de estrechar suavemente el pelaje de Marley. El cariñoso olfateo de Marley la relajó inmediatamente y se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Él confía en mí?», susurró incrédula. Thomas sonrió con dulzura. Marley percibe la honestidad. «Estás diciendo la verdad, Olivia». Ella se cubrió el rostro brevemente, abrumada. «Nadie me ha creído durante tanto tiempo. Casi había perdido la esperanza». Julia tomó notas cuidadosamente, preparando la petición de Olivia para un nuevo juicio. Este caso pondría a prueba los límites de las habilidades de Marley y la voluntad del sistema legal de aceptarlo como un testigo creíble. A diferencia de la situación de Jacob, la condena de Olivia involucraba pruebas forenses complicadas y testigos que se mantenían firmes en su testimonio. Sin embargo, la convicción de Thomas en la honestidad de Marley le devolvió la confianza. Mientras tanto, la jueza Hollister, sometida a una revisión disciplinaria, se puso en contacto con Thomas en privado, ofreciéndole ayuda entre bastidores. «Mi carrera ha terminado», reconoció con humildad, «pero aún puedo hacer el bien. Déjeme ayudar en el caso de Olivia. Se lo debo a ella y a otras personas a las que he perjudicado con mi arrogancia». Su sincero arrepentimiento convenció a Thomas de que aceptara. Juntos, revisaron meticulosamente los registros del juicio de Olivia, descubriendo detalles pasados por alto, declaraciones de testigos sesgadas y errores de procedimiento. La experiencia jurídica de la jueza Hollister resultó inestimable, convirtiendo su culpa en acción y redención. El día del nuevo juicio de Olivia llegó rápidamente. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas y espectadores curiosos. Thomas se sentó junto a Marley, con el corazón latiendo con nerviosismo. El juez Bailey, que ahora apoyaba plenamente las habilidades de Marley después del caso de Jacob, presidió de nuevo. Olivia, pálida y tensa, observaba con ansiedad desde la mesa de la defensa. Julia presentó el comportamiento de Marley con Olivia como prueba de apoyo, respaldada por una meticulosa investigación legal. La fiscalía se opuso ferozmente a utilizar a un animal como testigo creíble. Pero el punto de inflexión llegó cuando la jueza Hollister testificó voluntariamente, admitiendo que sus propias decisiones erróneas habían afectado al juicio original de Olivia, destacando claras violaciones de procedimiento y parcialidad. Durante toda la audiencia, Marley se mantuvo tranquila y afectuosa con Olivia, visiblemente agitada solo durante el testimonio de los testigos de la acusación, cuya inconsistencia y nerviosismo sugerían verdades ocultas. Thomas habló con claridad, reforzando el impecable historial de Marley en el reconocimiento del engaño. Finalmente, después de horas de testimonio, el juez Bailey se inclinó hacia adelante con gravedad. Las pruebas y los testimonios presentados hoy plantean dudas significativas sobre la condena de Olivia Carter. El comportamiento de Marley, aunque poco convencional, ha demostrado repetidamente ser digno de confianza. Combinado con las sustanciales violaciones de procedimiento esbozadas por la Sra. Hollister, encuentro motivos para anular la condena de Olivia Carter. Olivia, queda usted en libertad de inmediato. En la sala resonaron exclamaciones de alegría. Olivia sollozó abiertamente, agarrándose al brazo de Julia en señal de gratitud. Thomas exhaló tembloroso, con la alegría creciendo en su interior. Marley ladró emocionado, moviendo la cola con fuerza, reflejando la celebración a su alrededor. Fuera del juzgado,
Olivia pisó la libertad por primera vez en 15 años, abrumada y feliz. Marley corrió hacia ella, saludándola calurosamente. Se arrodilló, abrazó a Marley con ternura y lloró de alivio. «Gracias», susurró en el pelaje de Marley, con la voz ahogada por la emoción. Los periodistas captaron el momento. Las imágenes circularon rápidamente y conquistaron corazones en todo el mundo. El papel de Marley en la liberación de otro prisionero inocente reforzó su reputación, lo que dio más credibilidad e influencia al proyecto Marley. Sin embargo, en medio de esta nueva aclamación, Thomas sabía que el don de Marley no era ilimitado. Marley estaba envejeciendo, su energía era finita, y Thomas sentía protección por su amada compañera. Pero cada vez que veían a alguien como Olivia o Jacob reunirse con sus seres queridos, recuperar vidas robadas por la injusticia, Thomas entendía que el verdadero legado de Marley no era la fama, sino restaurar la esperanza, la dignidad y la libertad. De pie junto a Marley fuera de ese juzgado, Thomas decidió continuar con su misión, consciente de que cada verdad que Marley descubría significaba más vidas cambiadas, más familias reunidas. La justicia, había descubierto, a veces adoptaba formas inesperadas, como la de un perro gentil y sensible a la verdad que restauraba en silencio la fe en un sistema roto. A medida que el proyecto Marley crecía en importancia, también lo hacían las presiones sobre Thomas y Marley. Las peticiones llegaban constantemente, familias desesperadas por obtener justicia, abogados que necesitaban avances y prisioneros que esperaban que Marley pudiera descubrir sus verdades. Sin embargo, Thomas sabía que Marley ya no era el cachorro enérgico que había sido. El querido perro se movía más lentamente, descansando más tiempo después de cada caso, sus expresivos ojos ahora moteados de gris. Una noche, después de una semana particularmente agotadora de audiencias y reuniones, Thomas se sentó tranquilamente en su porche, observando a Marley descansar pacíficamente a sus pies. Las suaves respiraciones de Marley subían y bajaban rítmicamente, su leal presencia proporcionando consuelo como siempre. Sin embargo, Thomas sintió una punzada de preocupación en el fondo de su pecho. Marley ya había dado tanto. ¿Cuánto más podía pedirle Thomas con justicia? El suave sonido de unos pasos interrumpió sus pensamientos. Jacob se acercó en silencio y se sentó junto a Thomas. «¿Cómo lo lleva Marley?», preguntó Jacob con delicadeza, intuyendo las preocupaciones de su amigo. Thomas suspiró y acarició suavemente la cabeza de Marley. «Está cansado, Jacob, lo veo, pero la gente sigue necesitando de él. Cada carta que recibimos, cada historia de alguien atrapado injustamente. Me rompe el corazón saber que Marley no puede ayudar a todo el mundo». Jacob asintió pensativo, mirando a Marley con profunda gratitud. «Conozco de primera mano los milagros de los que es capaz Marley, pero también tenéis que protegerlo. Marley me salvó la vida, ahora debemos proteger la suya». Thomas miró a Jacob, con una decisión formándose lentamente en su mente. «Creo que es hora de que nos calmemos. Marley se merece descansar». Jacob puso una mano reconfortante en el hombro de Thomas. «Quizás sea hora de que el proyecto Marley se expanda más allá del propio Marley. Su legado es más grande que un solo perro. Demostró que los animales pueden sentir verdades que los humanos pasan por alto. Quizá Marley podría entrenar a otros perros, y tus métodos podrían convertirse en una práctica estándar para los proyectos de inocencia en todas partes». La idea impactó profundamente a Thomas. Marley, sintiendo el peso emocional de la conversación, levantó la cabeza y miró a Thomas como si aprobara la sugerencia de Jacob. Thomas sonrió suavemente, rascando las orejas de Marley. «¿Qué opinas, Marley? ¿Listo para enseñar a algunos cachorros más jóvenes?» Marley meneó suavemente la cola, con las orejas ligeramente erguidas como en señal de asentimiento. Thomas se rió cálidamente. «Parece que tenemos la bendición de Marley». En cuestión de semanas, Thomas, Jacob y Julia pusieron en marcha los planes. Marley asumió un papel de mentor amable, ayudando a guiar a los perros más jóvenes a través de sutiles señales de engaño y honestidad. Los refugios locales se asociaron con entusiasmo con el proyecto Marley.
proporcionando candidatos prometedores. Perros naturalmente sensibles, observadores y compasivos. Marley parecía revitalizado por su nuevo papel, criando con cariño y paciencia a los cachorros. Thomas observaba con orgullo, reconfortado por el hecho de que el extraordinario don de Marley continuaría incluso más allá de la propia capacidad de Marley para intervenir directamente. Su primer aprendiz oficial fue un labrador inteligente y vivaz llamado Scout. Marley se unió inmediatamente a Scout, guiándolo pacientemente a través de los ejercicios. Scout mostró una aptitud notable, reconociendo rápidamente el estrés y las señales sutiles en los humanos, al igual que Marley. El proyecto Marley pronto volvió a atraer la atención nacional, pero esta vez no solo se centró en el propio Marley. El énfasis se puso en su innovador trabajo que demostraba cómo los perros podían ayudar en los procesos judiciales. Los programas de formación se expandieron por todo el país, inspirados por la historia de Marley, y Thomas se encontró viajando con frecuencia, compartiendo los extraordinarios métodos de Marley con proyectos de inocencia y agencias de aplicación de la ley en todo el país. Con el tiempo, las apariciones públicas de Marley fueron disminuyendo, aunque siguió siendo adorado por sus seguidores en todo el mundo. Thomas vigiló de cerca la salud de Marley, asegurándose de que tuviera comodidad, descanso y mucho afecto. Marley seguía acompañando a Thomas en las oficinas del proyecto Marley con regularidad, saludando calurosamente a los visitantes y guiando a Scout y a otros cachorros cuando su salud se lo permitía. Una tarde memorable, Thomas y Marley regresaron al juzgado donde comenzó su extraordinario viaje. Marley caminaba despacio, pero con orgullo, junto a Thomas, visitando la conocida sala del tribunal donde había desafiado por primera vez las verdades ocultas del juez Hollister. La sala estaba ahora en silencio, vacía, excepto por Thomas, Marley y Jacob. Thomas se sentó suavemente junto a Marley, acariciando su pelaje. ¿Recuerdas aquel día, Marley? Lo cambiaste todo aquí. Marley meneó suavemente la cola, apretándose contra la pierna de Thomas. Jacob sonrió suavemente, abrumado por la gratitud. Gracias a ti, Marley. Estoy aquí de pie como un hombre libre. Gracias por todo. Marley lo miró con cariño, con ojos llenos de confianza y devoción. Thomas lo abrazó suavemente, con la emoción creciendo. Marley había cambiado innumerables vidas, la de Jacob, la de Olivia, la del juez Hollister y la de tantos otros cuyas historias de libertad y redención se entrelazaron con el legado de Marley. Sin embargo, Thomas sabía que el mayor regalo de Marley no era la fama ni la aclamación, sino la esperanza. Marley recordaba a todos los que conocía que la justicia no era solo ley y lógica, sino compasión, honestidad y coraje para afrontar verdades que a menudo parecían demasiado dolorosas o inconvenientes. Marley encarnaba la justicia en su forma más profunda, un gentil guardián de la verdad que inspiraba silenciosamente a los humanos a ser mejores. Cuando salieron juntos del juzgado, Thomas bajó la mirada y vio que Marley parecía pacíficamente satisfecho, contento y realizado. Su trabajo no había terminado, pero estaba cambiando, evolucionando hacia una misión más amplia. El impacto de Marley había crecido mucho más allá de la vida de un perro. Su legado vivía en cada perro entrenado, cada prisionero liberado y cada familia reunida a través de su proyecto. Aquella tarde, bajo una cálida puesta de sol, Thomas se sentó de nuevo en su porche, con Marley a su lado y Scout acurrucado cerca, aprendiendo de la tranquila fuerza de su mentor. Marley se apoyó en Thomas, con los ojos cerrados en serena satisfacción. Thomas sintió una profunda gratitud por la inquebrantable lealtad de Marley, por las innumerables vidas cambiadas y por el humilde y valiente perro que había transformado la justicia misma. Susurró suavemente: «Descansa en paz, Marley. Has hecho más de lo que nadie podría haber imaginado». Marley suspiró suavemente, relajado y en paz, sabiendo que había cumplido un propósito extraordinario. Y a medida que el crepúsculo se hacía más intenso, Thomas supo que su historia estaba lejos de terminar. El legado de Marley había plantado semillas de esperanza, coraje y veracidad que florecerían durante generaciones.
La justicia tenía un nuevo rostro, ojos cálidos y patas suaves, y a través de la fuerza tranquila de Marley, finalmente había aprendido a sanar. Mientras Marley se retiraba con elegancia, Scout asumió con entusiasmo su papel, encarnando la fuerza tranquila y la intuición perceptiva de Marley. El proyecto Marley amplió su alcance, formando ahora un equipo cada vez mayor de perros sensibles a la verdad, cada uno de ellos dotado para identificar el engaño humano y la autenticidad. El legado de Marley estaba asegurado, pero Thomas sabía que lo más difícil estaba aún por llegar: dejar que Marley descansara, concediéndole la dignidad de la edad y la comodidad. Una tranquila tarde, Thomas y Marley caminaron lentamente por los suaves senderos cercanos a su casa. El sol pintaba suaves rayas doradas en el horizonte. Los pájaros cantaban suavemente a su alrededor. Marley se detenía de vez en cuando, olfateando aromas familiares, moviéndose a su propio ritmo tranquilo. Thomas observaba a su querido amigo, muy consciente de que su tiempo juntos se estaba acortando. Al regresar a casa, Thomas encontró a Jacob esperándolo en el porche, sosteniendo una pequeña caja de madera. Marley meneó la cola cálidamente en señal de saludo. Jacob sonrió suavemente, asintiendo hacia la caja. «Thomas, esto es algo que he querido darles a ambos desde hace mucho tiempo». Thomas la abrió con cuidado, revelando una medalla bellamente tallada con un sencillo grabado: «Marley, guardián de la verdad». Thomas parpadeó para reprimir la emoción. «Jacob, esto es hermoso». Jacob se arrodilló con delicadeza y deslizó suavemente la medalla alrededor del cuello de Marley. Marley se sentó pacientemente, mirando con cariño a Jacob, como si comprendiera el profundo significado del gesto. La voz de Jacob tembló ligeramente mientras le hablaba suavemente a Marley. «Me devolviste la vida. Nunca podremos pagarte eso, pero esta es nuestra forma de honrarte para siempre». Thomas abrazó el hombro de Jacob con gratitud. Marley llevaba la medalla con orgullo, sus ojos apacibles, tranquilos y dignos. Poco después, llegó una invitación importante. El gobernador pidió a Marley y a Thomas que asistieran a una gala estatal en reconocimiento a las profundas contribuciones de Marley a la justicia. Thomas dudó, preocupado por si el estrés podría ser demasiado para Marley. Sin embargo, sintiendo el entusiasmo de Marley por la atención, Thomas aceptó a regañadientes. La noche de la gala, Marley llegó al gran salón adornado con su medalla especial y fue recibido calurosamente por funcionarios, abogados, expresos a los que Marley había ayudado a liberar e innumerables simpatizantes. Thomas permaneció cerca, vigilando cuidadosamente la energía de Marley, orgulloso de que su querido compañero recibiera un reconocimiento largamente esperado. A mitad de la ceremonia, se produjo una emotiva sorpresa. La jueza Hollister, ahora jubilada pero que se ofrecía como voluntaria para apoyar casos de condenas injustas, se puso de pie para dirigirse a la multitud. Su voz transmitía humildad, sinceridad y profunda emoción. «Me presento ante ustedes como alguien que falló gravemente a la justicia», confesó abiertamente, con los ojos brillantes de lágrimas. Sin embargo, gracias a la compasión de Marley, la verdad prevaleció y la redención fue posible. Él nos enseñó que la justicia nunca debe volverse fría, arrogante o ciega al sufrimiento humano. Miró a Marley con cariño. «Gracias, Marley, por mostrarnos que la verdad, el valor y el perdón son las formas más auténticas de la justicia». Marley meneó suavemente la cabeza, reconociendo el sincero homenaje. La sala se llenó de aplausos, gratitud sincera y reverencia por el impacto transformador de la vida de Marley. Después de la ceremonia, Marley parecía profundamente satisfecho, saludando cálidamente a rostros familiares de casos pasados: Jacob, Olivia, el juez Hollister y muchos otros que debían su libertad a su gentil sinceridad. Thomas notó que Marley estaba cansado y le hizo una señal suave para indicarle que era hora de descansar. De vuelta a casa, en la tranquila quietud del porche, Marley se acurrucó contento junto a Thomas, con la medalla brillando suavemente a la luz de la luna. Thomas acarició tiernamente el pelaje de Marley, sintiendo la calidez, el consuelo
y el amor incondicional que su leal amigo siempre le había brindado. Durante los meses siguientes, Marley se ralentizó de forma más notable, durmiendo más tiempo y caminando distancias más cortas. Thomas lo cuidó con cariño. Decidido a que Marley disfrutara de paz y dignidad en sus últimos días, Jacob, Julia, Olivia y otros lo visitaban con frecuencia, colmando a Marley de afecto, amor y gratitud. Una tranquila tarde, Thomas encontró a Marley tumbado plácidamente bajo su roble favorito. Los ojos de Marley se abrieron ligeramente cuando Thomas se acercó, moviendo suavemente la cola. Thomas se arrodilló a su lado, acariciando con amor su pelaje. La respiración de Marley se hizo más lenta, tranquila y serena, rodeado de amor. «Descansa ahora, Marley», susurró Thomas suavemente, con la voz cargada de emoción. «Cambiaste tantas vidas. Nos enseñaste a todos a buscar la verdad y la justicia. Te quiero, amigo». Marley levantó la vista con dulzura, con los ojos llenos de profunda confianza y devoción. Thomas se sentó en silencio, acunando suavemente la cabeza de Marley en su regazo, sintiendo las últimas y suaves respiraciones de Marley, agradecido por el extraordinario viaje que habían compartido. Días después, se celebró un funeral al que asistieron cientos de personas cuyas vidas habían sido tocadas por Marley. Se reunieron bajo el árbol favorito de Marley, compartiendo historias emotivas de cómo la compasión y la intuición de Marley cambiaron sus vidas. Thomas habló con sencillez, con amor, con la voz temblorosa. Marley nos enseñó algo crucial. La justicia requiere algo más que pruebas o hechos. Exige empatía, valentía y compasión, cualidades que Marley encarnaba cada día. Cuando terminó el homenaje, Jacob se acercó con delicadeza a Thomas, llevando la correa de Scout. «El legado de Marley sigue vivo», dijo Jacob con calidez. Scout meneó la cola con seriedad, sintiendo la solemnidad del momento, pero lista para llevar adelante la misión de Marley. Thomas asintió con gratitud, arrodillándose para acariciar a Scout con delicadeza. «Honraremos la memoria de Marley todos los días a través de nuestro trabajo», prometió en voz baja. En los meses posteriores al fallecimiento de Marley, Thomas, Scout, Jacob, Julia y el Proyecto Marley continuaron cambiando innumerables vidas, liberando a personas injustamente encarceladas en todo el país. El innovador legado de Marley inspiró reformas judiciales, reformuló las prácticas legales y provocó un movimiento que abogaba por una mayor compasión dentro del sistema judicial. Pero el mayor impacto de Marley no fue solo público, sino profundamente personal. Enseñó a Thomas el poder del valor silencioso, la lealtad inquebrantable y la sinceridad amable. La extraordinaria vida de Marley había terminado en paz, pero las verdades que reveló, la compasión que inspiró y las innumerables vidas que liberó permanecerían para siempre. Thomas solía sentarse en silencio bajo el árbol de Marley, sintiendo su presencia, imaginando los ojos amables y la fuerza tranquila de Marley a su lado. La justicia cambió para siempre gracias a Marley, un humilde perro que percibía verdades ocultas y enseñó a toda una comunidad a escuchar. Gracias al legado de Marley, la verdad nunca volvería a ocultarse o ignorarse. La justicia tenía un nuevo guardián, con ojos suaves, corazones leales y patas guiadas para siempre por la sabiduría tranquila y eterna de Marley. En los meses posteriores a la muerte de Marley, Thomas se volcó en el Proyecto Marley, decidido a mantener vivo el espíritu de su querido amigo. Scout se convirtió rápidamente en el símbolo de la organización, llevando su energía juvenil e intuición natural a los tribunales de todo el país. Sin embargo, cada noche, cuando Thomas caminaba a casa desde la oficina, no podía evitar sentir la ausencia de Marley con fuerza. Una noche, cuando los primeros indicios del otoño colorearon los árboles alrededor de su casa, Thomas recibió una visita inesperada. La jueza Hollister estaba de pie en silencio en su porche, con una expresión amable pero sombría. Su presencia trajo consigo una avalancha instantánea de recuerdos, momentos dolorosos pero finalmente sanadores que Marley había puesto en marcha. «¿Puedo pasar?», preguntó suavemente. Thomas asintió, guiándola hasta un cómodo asiento en el porche. Scout la saludó calurosamente,
sentándose suavemente a su lado, una presencia tranquila que recordaba al propio Marley. «Quería verte en persona», comenzó en voz baja. «Le debo mucho a Marley. No solo expuso mis errores, sino que me dio la oportunidad de redimirme, algo que creía imposible». Thomas estudió su rostro, reconociendo en él un remordimiento y una humildad genuinos. «Marley vio algo bueno en ti», respondió suavemente. «Siempre creyó que la gente podía cambiar». La jueza Hollister asintió pensativa. «Por eso estoy aquí. Marley me inspiró a hacer algo que nunca imaginé, defender a los condenados injustamente. Me he unido a un proyecto de inocencia, ofreciendo mi experiencia legal para liberar a otros». Thomas sintió una oleada de calidez al escuchar esto. «Marley estaría orgulloso», le aseguró con sinceridad. Ella metió la mano en el bolsillo y le entregó a Thomas un pequeño sobre. «Hay algo más. Vamos a celebrar una ceremonia en honor a las contribuciones de Marley, reconociéndolo oficialmente por su profundo impacto. Es un gesto sin precedentes, pero el Consejo Judicial lo considera importante». Thomas abrió el sobre y leyó la invitación formal. La emoción se apoderó de su pecho. El legado de Marley, ya poderoso, estaba a punto de ser inmortalizado formalmente dentro de la comunidad jurídica a la que había afectado tan profundamente. Días después, en la ceremonia oficial, Thomas estaba junto a Scout, abrumado por los dignatarios reunidos para honrar a Marley. Jueces, abogados, exreclusos, todos conmovidos por la valentía silenciosa de Marley, llenaron la sala, compartiendo historias, gratitud y admiración. La jueza Hollister habló con pasión, con la voz ligeramente temblorosa. «Marley nos recordó que la justicia no es solo un procedimiento o un castigo, es compasión, honestidad y voluntad de afrontar las verdades, incluso las dolorosas. Marley cambió nuestra comprensión de lo que la justicia puede significar realmente». Mientras la sala estallaba en un sincero aplauso, Thomas sintió profundamente la presencia de Marley, un reconfortante calor en medio de su dolor. Después, innumerables asistentes se acercaron para ofrecer sus condolencias, su admiración y sus sinceras historias de cómo Marley había tocado sus vidas. Al final de la noche, cuando el salón se vació, Thomas se quedó en silencio junto a la fotografía enmarcada de Marley. Scout se sentó tranquilamente a su lado, sintiendo su emoción. Los ojos de Thomas se llenaron de lágrimas y una suave sonrisa se dibujó en su rostro mientras susurraba: «Lo conseguimos, amigo. Has cambiado el mundo». Al regresar a casa, Thomas encontró a Jacob esperándolo afuera. Jacob lo abrazó cálidamente, comprendiendo los sentimientos agridulces de Thomas después de la ceremonia. «El impacto de Marley es infinito», le aseguró Jacob con suavidad. «Lo siento en todas partes. Cada vida que liberó, cada familia que reunió. Marley está con nosotros, siempre». Thomas asintió en silencio, sintiendo una profunda gratitud por la inquebrantable amistad de Jacob. El viaje de Jacob, de prisionero a defensor, ejemplificaba la profunda capacidad de Marley para sanar, inspirar y transformar vidas. Juntos, entraron en la tranquila casa de Thomas, con Scout siguiéndoles fielmente. En el interior, un suave consuelo les rodeaba, fotografías del rostro sonriente de Marley, recuerdos de su tranquilo coraje. Thomas se sentó acariciando suavemente a Scout, reflexionando sobre el viaje que había comenzado de forma sencilla, un hombre y su perro, y se había convertido en algo extraordinario. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El proyecto Marley floreció. Cada nuevo caso reafirmaba el legado de Marley. Thomas encontró la alegría en la tutoría de jóvenes voluntarios, enseñándoles la empatía y la paciencia que Marley le había enseñado. Scout prosperó en su papel, llevando la antorcha de Marley, cada vez más hábil para detectar verdades ocultas. Una noche, después de una exitosa audiencia que liberó a otro cliente inocente, Thomas y Scout regresaron a casa. Sentado en silencio bajo el roble de Marley, Thomas sintió una profunda y pacífica gratitud.
susurró suavemente en el suave crepúsculo. «Gracias, Marley, lo cambiaste todo». Scout se apoyó suavemente contra él, sintiendo la profunda emoción. Thomas sonrió suavemente, abrazando el recuerdo de Marley, sintiendo la fuerza y el propósito de continuar su misión compartida. Marley había plantado semillas que seguían creciendo, flores de esperanza y justicia que llegaban cada vez más lejos. Entonces, en silencio, notó que Scout miraba fijamente hacia el bosque. Thomas siguió la mirada de Scout, conteniendo la respiración. Un ciervo grácil se erguía en silencio en la luz tenue, observando con calma. Scout permanecía relajado, sereno, sin sentir ninguna amenaza, solo un reconocimiento pacífico. Thomas sintió un reconfortante calor que se extendía por todo su cuerpo. Quizás el espíritu de Marley permanecía cerca, entretejido suavemente en la naturaleza, velando por ellos. Cuando la oscuridad los envolvió suavemente, Thomas se levantó, con Scout a su lado, sintiendo la presencia de Marley de forma profunda y tranquilizadora. Caminaron lentamente hacia casa, el ciervo desapareciendo con gracia en las sombras detrás de ellos, un símbolo silencioso y gentil del espíritu de Marley, velando para siempre por el mundo que había transformado. Dentro, Thomas se sentó tranquilamente con Scout, mirando las fotografías que capturaban la vida de Marley, un testimonio de un perro gentil y humilde cuya tranquila veracidad transformó la justicia misma. El legado de Marley viviría eternamente, no solo a través de innumerables vidas liberadas, sino a través de cada corazón inspirado a abrazar la compasión, el coraje y la verdad. En un mundo a menudo nublado por el cinismo y la crueldad, Marley había sido un faro de esperanza. Ahora, a través de Scout y de innumerables perros como él, el espíritu bondadoso de Marley perduraba, transformando corazones, mentes y la propia justicia. Thomas descansaba satisfecho, sintiendo la dulce presencia de Marley cerca. Su viaje juntos había transformado no solo innumerables vidas, sino su propia comprensión de la verdad, la compasión y la justicia. Y a través de cada acto de valentía, cada vida liberada, el legado de Marley brillaba aún más, guiando a la humanidad hacia un mundo más honesto y compasivo. Con Scout liderando firmemente el proyecto Marley en su siguiente capítulo, Thomas y Jacob se dedicaron por completo a ampliar el alcance de la organización. Se adiestraron más perros, se revisaron más casos y más personas acusadas injustamente vieron justicia gracias al trabajo fundacional de Marley. Pero en medio de los éxitos, Thomas no pudo evitar sentir profundamente la ausencia de Marley. Su sabiduría tranquila y su presencia amable eran un vacío persistente en el corazón de Thomas. Una fría mañana, mientras Thomas preparaba su café en la pequeña cocina, Scout de repente empezó a caminar inquieto, gimiendo suavemente. Thomas levantó la vista con curiosidad. Scout rara vez mostraba ansiedad, a menos que sintiera algo urgente. Antes de que Thomas pudiera acercarse a él, el timbre sonó con fuerza. Thomas abrió la puerta con cautela, sorprendido de ver a Julia allí de pie, con una expresión urgente pero incierta. «Thomas, ha surgido algo inesperado», comenzó rápidamente, con voz tensa. «Un caso de hace años, uno de los primeros de Marley, mucho antes de que empezáramos el proyecto. Se trata de un hombre llamado William Reed». Thomas frunció ligeramente el ceño, recordando el nombre. William Reed había sido uno de los primeros éxitos de Marley. Un caso difícil que implicaba verdades ocultas que Marley había descubierto, liberando a William de la cárcel hace casi 7 años. La expresión de Julia se ensombreció. «William ha desaparecido. Las autoridades sospechan que se trata de un delito. Estamos desesperados. La policía no tiene pistas. Necesitan la ayuda de Scout». Thomas sintió un escalofrío recorrerle. Rara vez había trabajado en casos de personas desaparecidas, y las habilidades de Scout nunca se habían puesto a prueba de esa manera. Pero la desesperación en los ojos de Julia no le dejó otra opción. «Por supuesto», dijo en voz baja, «ayudaremos». En cuestión de horas, Thomas y Scout estaban en el modesto apartamento de William,
recibidos por detectives visiblemente escépticos sobre confiar en los instintos de un perro. Thomas ignoró sus dudas, sabiendo que Scout tenía la misma determinación tranquila que Marley. En el interior, Scout olfateó cuidadosamente el apartamento, poniéndose inmediatamente tensa cerca de una ventana trasera, gimiendo ansiosamente. Thomas se acercó con cuidado observando signos sutiles, cortinas descolocadas, una leve mancha de suciedad debajo del marco de la ventana. «Scout percibe angustia aquí», informó Thomas en voz baja. El detective al mando, inicialmente desdeñoso, tomó notas cuidadosas, reconociendo lentamente la sensibilidad genuina de Scout. Afuera, Scout tiró con urgencia hacia un denso bosque detrás del complejo de apartamentos. Thomas, Jacob y Julia lo siguieron de cerca, con la policía detrás con escepticismo. Scout se detenía repetidamente, olfateando el suelo, con las orejas planas, un gemido bajo que indicaba angustia. De repente, Scout ladró con fuerza, tirando de Thomas hacia adelante. Un destello de tela bajo unos arbustos espesos llamó la atención de Thomas. Una chaqueta rota, manchada de sangre. A Thomas se le cortó la respiración dolorosamente. William claramente había enfrentado violencia. La policía rápidamente tomó el control, marcando la evidencia, ahora confiando plenamente en los agudos instintos de Scout. Scout continuó rastreando metódicamente por el bosque, llevando a los investigadores a más pistas. Huellas, un guante desechado, rastros de los apresurados movimientos de William. Horas más tarde, exhausto pero implacable, Scout finalmente se detuvo cerca de un barranco poco profundo, gimiendo suavemente, mirando hacia abajo con ansiedad. El pulso de Thomas se aceleró. La policía se movió con cautela, descubriendo a un William Reed debilitado pero consciente, herido pero vivo. William, abrumado por la emoción al ver a Scout y a Thomas, susurró con voz ronca: «Sabía que Marley no me olvidaría». Los ojos se le llenaron de lágrimas. «Gracias a los dos». El rescate de William, atribuido en su totalidad a la extraordinaria intuición de Scout, captó la atención generalizada. La policía elogió abiertamente a Scout, maravillada por su rápido y preciso rastreo, entendiendo finalmente de primera mano el legado de Marley. En los días posteriores al regreso a salvo de William, Thomas reflexionó profundamente. Marley nunca se había entrenado explícitamente para operaciones de rescate, pero su sensibilidad intuitiva ahora había salvado otra vida a través de Scout. Thomas sintió fuertemente la presencia de Marley, guiando a Scout, reforzando su misión compartida: verdad, compasión y justicia. Una noche, sentado tranquilamente en el porche, Thomas acarició suavemente el pelaje de Scout, susurrando pensativo: «Lo hiciste maravillosamente, Scout. Marley estaría orgulloso». Scout descansaba tranquilamente a su lado, serena y calmada. Thomas miró al cielo, susurrando suavemente: «Gracias, Marley. Sigues salvando vidas». En ese momento, Jacob apareció con un pequeño paquete. Se lo entregó a Thomas en silencio. Dentro había una hermosa talla de madera de Marley, un sentido homenaje de William Reed, su sincera gratitud expresada a través de la artesanía. Thomas sostuvo la talla con delicadeza, con los ojos empañados. Los ojos amables de Marley le devolvían la mirada, con una calidez capturada para siempre. Jacob se sentó en silencio junto a Thomas. Las acciones de Scout demostraron algo crucial hoy. El legado de Marley va mucho más allá de la sala del tribunal. Se trata de proteger y salvar vidas donde quiera que se esconda la verdad. Marley nos enseñó algo poderoso. La justicia puede ser amable, intuitiva y profundamente compasiva. Thomas asintió con la cabeza. La emoción le enturbiaba la voz. Tienes razón, Jacob. Marley siempre fue más que nuestro perro. Nos enseñó a escuchar de verdad. Pasaron los días y el proyecto Marley se hizo aún más fuerte. Las acciones de Scout en el caso de William ampliaron aún más su misión, entrenando perros específicamente para operaciones de rescate y búsqueda, impulsados por las técnicas intuitivas de Marley. El legado de Marley prosperó,
Cada vida salvada era otro testimonio de su valentía silenciosa. Mientras Scout entrenaba a un nuevo grupo de cachorros entusiastas, Thomas se sentaba a menudo en silencio, observando, sintiendo fuertemente la presencia de Marley. La gentil sabiduría de Marley había reformado para siempre la comprensión de Thomas de la justicia, no como un procedimiento legal frío, sino como una fuerza viva de compasión, verdad y amor. Una tranquila tarde, mientras Thomas cuidaba el memorial de Marley bajo su árbol favorito, Jacob se acercó en voz baja, con Scout trotando alegremente a su lado. Jacob puso una mano suave en el hombro de Thomas. El viaje de Marley nunca terminó realmente, le recordó Jacob con calidez. Vive para siempre en cada perro entrenado, cada persona liberada, cada corazón sanado. Marley nos enseñó a no rendirnos nunca, a creer siempre que la verdad y la compasión pueden cambiar el mundo. Thomas sonrió suavemente, sintiendo el espíritu de Marley cerca. Scout se apretó suavemente contra él, moviendo la cola con calidez. «Gracias, Marley», susurró Thomas suavemente, con la voz ligeramente temblorosa. «Tu legado vivirá para siempre». A medida que el crepúsculo se hacía más intenso, Thomas se quedó quieto, sintiendo una profunda gratitud y paz. El espíritu de Marley, ahora encarnado en Scout y en muchos otros, vivía con fuerza, guiando silenciosamente la justicia hacia la compasión, la verdad y la humanidad genuina. Thomas caminó lentamente hacia casa, con Scout a su lado. El proyecto Marley floreció, arraigado profundamente en el gentil espíritu de Marley, demostrando para siempre que la justicia, guiada por la valentía y la compasión, podía realmente sanar un mundo fracturado. A medida que el legado del proyecto Marley florecía, las notables habilidades de Scout seguían conquistando corazones en todo el país. Inspirados por el gentil coraje de Marley, decenas de perros se habían unido a la causa, cada uno entrenado meticulosamente para detectar verdades, consolar a las víctimas y apoyar la justicia de formas profundas y transformadoras. Sin embargo, Thomas siempre se aseguró de que la visión original se mantuviera fiel a la memoria de Marley, humilde, honesta y compasiva. En una tarde tranquila, bajo el roble favorito de Marley, Thomas y Jacob reflexionaron en silencio sobre su viaje. Scout yacía contenta cerca, supervisando a varios cachorros juguetones que ahora se entrenaban con entusiasmo para sus papeles en los tribunales y en los rescates por igual. Jacob observaba pensativo, rompiendo el cómodo silencio. «¿Puedes creer lo lejos que hemos llegado, Thomas? Marley era solo tu perro. Ahora es un símbolo nacional de la justicia». Thomas asintió con la cabeza, la emoción caldeando su voz. «Nunca imaginé que el legado de Marley pudiera crecer de esta manera. Inspiró innumerables vidas, incluida la mía». Jacob sonrió con dulzura. «Y la mía. Me dio libertad y un propósito. Marley realmente cambió el mundo». Thomas miró al cielo, susurrando suavemente. «Ojalá Marley pudiera ver esto ahora. Estaría muy orgulloso». Jacob le puso una mano reconfortante en el hombro. «Creo que Marley sí lo ve. Su espíritu vive en Scout, en todos estos perros y en cada corazón que Marley tocó. Está con nosotros, siempre». Thomas sintió una profunda gratitud por las palabras de Jacob, viendo cómo Scout acariciaba afectuosamente a los jóvenes aprendices, transmitiendo con delicadeza el legado de Marley. Una voz suave interrumpió sus pensamientos. Julia se acercó con un sobre con un sello del gobierno. «Thomas», comenzó con calidez, «esto llegó hoy. Una invitación. Quieren que Scout visite Washington, D.C. El proyecto Marley está siendo honrado a nivel nacional por sus contribuciones a la justicia». Thomas abrió la carta, con el corazón lleno de orgullo. El valor silencioso de Marley había llegado a los más altos niveles del gobierno. La asistencia de Scout marcaría un reconocimiento sin precedentes para los programas de justicia que utilizan animales entrenados. Semanas después, Thomas, Jacob, Julia y Scout llegaron a la capital del país, donde fueron recibidos calurosamente por dignatarios, activistas y medios de comunicación. La ceremonia se celebró en el National Justice Memorial,
a la que asistieron funcionarios y familias a las que el legado de Marley había afectado directamente. Durante la ceremonia, la tranquila dignidad de Scout resonó profundamente y su comportamiento amable conmovió visiblemente a los asistentes. Se pidió a Thomas que hablara brevemente y subió al podio con la emoción que le espesaba la voz. Marley empezó siendo solo mi compañero, pero se convirtió en mucho más. Nos enseñó que la justicia no se trata solo de pruebas y reglas, sino de compasión, verdad y humildad. Marley nos mostró que los humanos no somos los únicos guardianes de la justicia. A veces, un perro manso puede liderar el camino. Los aplausos llenaron la sala. Un sentido homenaje a la extraordinaria vida de Marley. Scout, sintiendo la emoción de Thomas, se apretó contra él reconfortándolo, ilustrando perfectamente las lecciones de bondad de Marley. Después, Thomas se reunió con innumerables partidarios, legisladores deseosos de patrocinar reformas, familias reunidas gracias a Marley, incluso visitantes internacionales inspirados para implementar programas similares en todo el mundo. El legado de Marley se había convertido en un movimiento global, provocando una transformación en la forma en que los sistemas de justicia veían la empatía, la verdad y la compasión. Esa noche, bajo las estrellas, Thomas se quedó en silencio en el monumento dedicado a Marley y Scout, inaugurado ese mismo día. Tallada suavemente en piedra, estaba la imagen familiar de Marley, con una sencilla inscripción debajo: Justicia, verdad, compasión, inspirados por siempre por Marley. Thomas se arrodilló, colocando suavemente la mano sobre la piedra, susurrando en voz baja: «Lo cambiaste todo, Marley. El mundo finalmente entiende lo que trataste de enseñarnos todo este tiempo». Scout se sentó en silencio a su lado, una presencia reconfortante en la noche tranquila. Jacob y Julia se acercaron en silencio, respetuosamente cerca, honrando la memoria de Marley. Thomas se levantó, volviéndose suavemente hacia ellos. «Todavía tenemos mucho trabajo por delante, pero el espíritu de Marley guía cada paso». Jacob asintió con la cabeza, sonriendo cálidamente. «El legado de Marley nunca se desvanecerá. Se ha convertido en algo más grande que todos nosotros». Mientras se marchaban juntos, Scout caminaba orgullosa al lado de Thomas. Las lecciones de Marley se llevaban a cabo en cada paso silencioso. Cada corazón se conmovía. Thomas sabía que el impacto de Marley trascendía sus vidas. Las generaciones venideras recordarían a Marley como el perro que enseñó a la justicia la verdadera compasión. Al regresar a casa, Thomas siguió asesorando a perros y voluntarios, inspirado a diario por la humilde sabiduría de Marley. El proyecto Marley prosperó, defendiendo incansablemente la verdad, la compasión y la integridad en los sistemas judiciales de todo el mundo. Años más tarde, bajo el roble de Marley, Thomas se sentó en silencio, más viejo pero lleno de gratitud, rodeado de perros inspirados por el legado de Marley. Scout yacía a su lado, tranquila y serena. Thomas miró suavemente al cielo, sintiendo fuertemente la presencia de Marley. «Lo logramos, Marley», susurró con cariño. «Cambiaste el mundo más de lo que nadie imaginaba». Y mientras el suave crepúsculo lo envolvía, Thomas sintió el espíritu tranquilo de Marley observándolo con cariño, siempre orgulloso de la justicia compasiva que habían forjado juntos. Marley había sido más que un simple perro. Era la verdad, el valor y el amor personificados, inspirando siempre a la humanidad hacia el mayor potencial de la justicia. Pasaron muchos años tranquilos y Thomas cedió lentamente el liderazgo del proyecto Marley a defensores más jóvenes y apasionados, confiando en que el legado de Marley permaneciera seguro. Scout también había envejecido con elegancia, guiando a innumerables perros más jóvenes antes de retirarse finalmente, para pasar sus días descansando cómodamente junto a Thomas. Una apacible tarde de primavera, Thomas recibió una visita inesperada en las tranquilas oficinas del proyecto Marley, una joven llamada Emily Brennan, la hija de Jacob. Thomas la saludó calurosamente, pero le desconcertó la mirada urgente de su rostro. Los ojos de Emily rebosaban una mezcla de ansiedad y esperanza. «Thomas, es sobre mi padre», comenzó en voz baja. «Jacob ha sido arrestado de nuevo.
acusado de algo que no hizo en absoluto. Alguien le tendió una trampa deliberadamente, sabiendo que su pasado levantaría sospechas de inmediato. La conmoción se apoderó del corazón de Thomas. Jacob había dedicado años a la justicia, ayudando a liberar a personas inocentes. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? Emily continuó desesperada, con la voz temblorosa. Hemos hecho todo lo posible para demostrar su inocencia, pero nada funciona. Las pruebas parecen irrefutables. Necesitamos a Scout. Por favor, Thomas, no tenemos a nadie más. Thomas vaciló mirando a Scout, que dormía plácidamente junto a su silla. Scout era viejo, estaba débil. Pedirle más a él era cruel. Sin embargo, Jacob siempre había estado ahí para Thomas, y nunca había habido tanto en juego. Scout se despertó lentamente, sintiendo la tensión de Thomas, y levantó la cabeza suavemente. Sus ojos se encontraron, y un profundo y silencioso entendimiento pasó entre ellos. Thomas se arrodilló suavemente junto a Scout. «Scout, Jacob nos necesita. ¿Te queda una fuerza más, amigo?» Scout se levantó lentamente, moviendo la cola suavemente, pero con determinación, señalando claramente que lo entendía. Thomas asintió con firmeza, volviéndose hacia Emily. «Ayudaremos. Scout no fallará a Jacob». El juicio atrajo una gran atención. Jacob Brennan, el célebre abogado, fue acusado de nuevo. El frenesí mediático rodeó el juzgado. El escepticismo era desenfrenado dado el pasado de Jacob. En el interior, Scout se movía lentamente junto a Thomas, en silencio y alerta, mientras Jacob estaba sentado pálido, visiblemente envejecido por la ansiedad. El caso de la acusación parecía impecable, pruebas de ADN, testigos que afirmaban la implicación de Jacob. Sin embargo, Thomas conocía íntimamente el carácter de Jacob. Su corazón no podía aceptar la culpabilidad de Jacob. Entonces, durante el último testigo de la acusación, un antiguo socio llamado Darren Collins testificó con vehemencia, alegando que Jacob había confesado su participación. Scout se quedó sentada tranquilamente hasta que la voz de Darren se elevó enfáticamente. De repente, Scout ladró con fuerza, una interrupción sorprendente que silenció la sala. El juez Marcus Bailey, que seguía presidiendo, recordó vívidamente a Marley, inclinándose hacia adelante. «Señor Harris, ¿Scout detecta un engaño?» Thomas se puso de pie, con voz firme. «Sí, su señoría. Scout acaba de señalar claramente que el señor Collins está mintiendo». Darren vaciló, visiblemente conmocionado. Los fiscales se opusieron con vehemencia, pero el juez Bailey permitió la reacción de Scout, recordando la impecable precisión de Marley años antes. La presión se intensificó cuando Thomas suplicó: «Su señoría, Jacob Brennan es inocente». La reacción de Scout confirma el engaño en este testimonio crítico. El juez Bailey hizo una pausa profunda. «Señor Collins, usted es consciente de la gravedad del perjurio. ¿Es veraz su testimonio?» Darren, acorralado, temblaba visiblemente y finalmente se quebró. «No», admitió con dolor. «Me obligaron. Alguien amenazó a mi familia si no mentía. Jacob Brennan es inocente». En la sala de audiencias se escucharon jadeos y estallaron las emociones. Jacob rompió a sollozar aliviado, abrazando a su hija con fuerza. Thomas abrazó a Scout con cariño, con el corazón acelerado por el alivio. La justicia había prevalecido de nuevo, milagrosamente, a través del legado duradero de Marley. Sin embargo, de repente, Scout se tambaleó suavemente, desplomándose junto a Thomas, respirando superficialmente. Thomas se arrodilló inmediatamente, acariciando suavemente a Scout, dándose cuenta con dolorosa claridad de que Scout había dado su última energía protegiendo a Jacob. Las lágrimas llenaron los ojos de Thomas. La voz se quebró suavemente. «Gracias, Scout. Lo salvaste. Llevaste el legado de Marley hasta el final». Scout apoyó suavemente la cabeza en el regazo de Thomas, con los ojos suavemente cerrados. Jacob, profundamente emocionado, se acercó lentamente con voz entrecortada. «Scout, me has salvado la vida, como hizo Marley. Siempre has sido mi ángel de la guarda.
Descansa ahora, te has ganado la paz. Scout suspiró suavemente, respirando lentamente, rodeado de manos cariñosas y voces cálidas. La muerte de Scout fue pacífica, digna, llena de amor y gratitud. Thomas acunó suavemente a Scout, con lágrimas cayendo libremente, pero sintiendo un profundo consuelo. Scout había completado su viaje a la perfección, manteniendo el legado de Marley hasta su último aliento. Afuera, los titulares estallaron de nuevo. El acto final del perro de la justicia, heroico rescate en la sala del tribunal. Scout fue llorado profundamente. Su valentía silenciosa fue celebrada en todo el país. El legado de Marley ahora incluía a Scout, recordado para siempre como el perro, cuyo acto final aseguró la libertad una vez más. Thomas y Jacob enterraron a Scout con cariño junto a Marley bajo su roble, marcando la tumba con ternura. Scout, fiel guardián, protector de la verdad. En los meses siguientes, Thomas y Jacob trabajaron en estrecha colaboración, inspirados profundamente por el gran valor de Marley y Scout. Testificaron en todo el país, abogando por leyes que fortalecieran la compasión y la transparencia en los sistemas de justicia, alterando permanentemente las prácticas judiciales. En una tarde serena bajo su querido roble, Jacob habló con suavidad. Thomas, Marley y Scout nos mostraron lo que significa realmente la justicia. Nunca solo castigo, siempre compasión, verdad, coraje. Thomas asintió con calidez. Nos enseñaron que la justicia está arraigada en nuestros corazones, guiada por la empatía. Honraremos su memoria para siempre. Mientras descendía el suave crepúsculo, ambos hombres se sentaron en silencio, sintiendo el espíritu de Marley y Scout fuertemente presente. Su viaje juntos había transformado innumerables vidas, remodelando la justicia y enseñando compasión a la humanidad. El tranquilo coraje de Marley se había convertido en un profundo legado, resonando para siempre en el corazón renovado y compasivo de la justicia. Los perros habían guiado a la humanidad hacia adelante, demostrando que la justicia, impulsada por la compasión y la verdad, podía cambiar el mundo. Años más tarde, en una tranquila y dorada tarde de otoño, Thomas y Jacob caminaban lentamente juntos bajo el roble de Marley y Scout. El tranquilo susurro de las hojas se escuchaba suavemente en el crepúsculo, trayendo recuerdos de dos perros extraordinarios que habían reformado la justicia para siempre. El proyecto Marley había florecido más allá de lo imaginable, y ahora era una próspera iniciativa global dedicada a la verdad, la compasión y la integridad en los sistemas judiciales de todo el mundo. Jacob se arrodilló suavemente y colocó flores frescas junto al monumento a Marley y Scout. «Se pienso en ellos todos los días», admitió Jacob en voz baja, con la emoción haciendo que su voz se volviera más grave. «Marley me dio libertad, Scout me dio redención, cambiaron mi vida». Thomas asintió con calidez, arrodillándose suavemente a su lado. Nos enseñaron que la justicia no se encuentra solo en los libros de derecho o en los tribunales. La justicia vive en nuestros corazones, guiada por la empatía, la honestidad y la compasión. Marley y Scout nos mostraron un camino más amable y verdadero, uno que transformó no solo nuestras vidas, sino las de innumerables personas en todo el mundo. Jacob se puso de pie lentamente, mirando pensativo al horizonte. ¿Recuerdas el primer día que Marley entró en la sala del tribunal del juez Hollister? Nadie creía que un perro pudiera sentir la verdad, y sin embargo, mira lo que logró. Thomas sonrió con cariño. Ese fue el mayor don de Marley, un valor tranquilo, desafiando con delicadeza lo que creíamos posible. Nos enseñó que los humanos no estamos solos en nuestra búsqueda de la justicia. A veces, nuestros mejores aliados tienen 4 patas y un corazón incondicional. El proyecto Marley siguió prosperando, entrenando a generaciones de perros sensibles a la verdad que liberaron a miles de personas injustamente encarceladas, consolaron a innumerables víctimas e inspiraron reformas judiciales globales que priorizan la compasión y la integridad. El gentil legado de Marley ahora da forma a la justicia en todo el mundo. Una cálida tarde de verano,
se inauguró un nuevo edificio en la sede del proyecto Marley, llamado con orgullo Centro Marley and Scout para la Justicia. Dignatarios, exprisioneros liberados por el legado de Marley, simpatizantes y voluntarios celebraron el poderoso simbolismo. Thomas, ahora mayor pero profundamente contento, se dirigió en voz baja a la multitud reunida. Marley y Scout nos mostraron que la justicia siempre debe estar profundamente arraigada en la compasión, la verdad y la empatía. Su legado nos recuerda a todos que nunca debemos subestimar el valor silencioso de aquellos que perciben verdades ocultas bajo las apariencias superficiales. Marley me enseñó que la justicia a menudo tiene el rostro más amable, lleno de amor incondicional. Mientras resonaban los aplausos, Jacob puso una mano reconfortante en el hombro de Thomas. La voz de Thomas tembló suavemente y la emoción llenó sus palabras. Hoy, el legado de Marley y Scout está asegurado para siempre, prosperando a través de cada perro entrenado, cada vida liberada, cada corazón inspirado para buscar la verdad y la compasión. Gracias por creer en su misión, por creer que la justicia, guiada por el amor y la empatía, realmente sana nuestro mundo. Después, bajo el suave crepúsculo, Thomas se sentó en silencio junto al monumento conmemorativo de Marley. Reflexionando profundamente sobre su increíble viaje, susurró suavemente: «Lo conseguiste, Marley. Lo cambiaste todo. El mundo finalmente entiende tu mensaje». En ese momento, una suave brisa susurró entre las hojas, rozando suavemente a Thomas, llenándolo de un reconfortante calor. Sintió profundamente la presencia de Marley, una tranquila tranquilidad de que el espíritu de Marley vivía eternamente, guiando para siempre los corazones hacia la justicia compasiva. Jacob se acercó en silencio y se sentó junto a Thomas. El viaje de Marley y Scout cambió innumerables vidas, incluida la nuestra. Nunca imaginé hace tantos años que la valentía silenciosa de un perro daría nueva forma a la justicia. Thomas sonrió suavemente, mirando al cielo con ternura. Marley nos enseñó el poder de la empatía, el valor silencioso de la compasión. Demostró que la mayor fuerza de la justicia viene del corazón. Jacob asintió con calidez, sonriendo con cariño. El legado de Marley vive para siempre ahora, en Scout, en cada perro entrenado, en cada corazón tocado por su compasión. Nos mostraron que la justicia no se trata solo de la ley, sino de la humanidad. Mientras las estrellas se iluminaban en lo alto, Thomas sintió una profunda paz. El espíritu de Marley guiaría para siempre la justicia hacia la compasión, la integridad y la veracidad. Marley había sido más que un perro. Se había convertido en el mayor guardián de la justicia, inspirando con delicadeza los más altos ideales de la humanidad. Jacob se levantó con cuidado y ayudó a Thomas a levantarse. Juntos, caminaron lentamente hacia casa, confiando en que el legado de Marley florecería eternamente, guiando a innumerables generaciones hacia el verdadero significado de la justicia: compasivo, empático, amoroso. Thomas susurró suavemente en la noche: «Gracias, Marley. Tu gentil valentía cambió el mundo». Y mientras la suave oscuridad los rodeaba, el espíritu de Marley los observaba cálidamente desde arriba, siempre orgulloso del compasivo legado que había inspirado. Un testimonio eterno de la verdad, el valor y el amor incondicional. Si este conmovedor viaje de Marley y Scout te ha inspirado, dale a me gusta y comparte este vídeo. Suscríbete a nuestro canal para conocer más historias extraordinarias de justicia, compasión y los increíbles vínculos entre humanos y animales. ¿Algún animal ha tenido un impacto profundo en tu vida? Comparte tu historia en los comentarios a continuación y no te olvides de ver nuestro próximo emotivo vídeo.